Bueno, buenos días, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y en un espacio así chiquito que casi se facilita mucho para hacer un diálogo con todos ustedes. Y me da gusto el tipo de resumen que Erika y las Lunas decidieron presentar, porque creo que en este resumen se ve claro que sí soy académica, pero también he tenido mucho trabajo con activista en los pueblos, con las mujeres, o sea, esa ha sido mi línea, digamos, mi línea principal, era algo que decíamos en el feminismo de los primeros años, lo personal es político, la teoría sin la práctica no sirve para nada. Entonces, un poquito esa es la tónica de lo que veo que las compañeras han elegido para presentar y me alegro mucho, aunque es demasiado largo y me pongo siempre muy incómoda cuando leen tanta cosa. Me siento inquieta y pues sí es cierto todo lo que dijeron lo he hecho y de repente digo, híjole, es que también se nota que tengo muchos años activa y que nunca me he parado y que soy así como continuar con la lucha. Me dijeron, ayer oí que Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, decía, yo no voy a parar nunca. Yo siempre he sido luchador social y no me voy a detener ahora, a como sea, pero voy a seguir. Entonces me sentí muy identificada con él porque por ahí andamos más o menos de la edad, unos poquitos años menos yo, pero no tantos. Entonces me sentí identificada con esa constancia en la lucha. Yo tengo muchas amigas, colegas que, híjole, pues sí, le participan unos años y se me desaparecen. Se cansan o se acomodan o se integran, pero ya no siguen. Entonces, esta larga cápsula de mi currículum me indica que pues que empecé muy pronto y que le sigo hasta que me vaya, ¿verdad? Bueno, mucho gusto por estar con ustedes. Y miren, yo estuve pensando qué podía yo decir. Me dijeron participación política en espacios interculturales, experiencia de las mujeres zapatistas. Entonces, aquí está muy claro que yo lo que tendría que enfocar con ustedes es un poco quedarme en la lucha de las mujeres zapatistas como una lucha muy particular, una lucha desde las mujeres también. Y entonces aquí yo pienso tocar, yo tengo aquí un listado de lo que pienso platicarles, porque no me gusta leer, luego cuando lee uno pierde la atención de la gente, yo me aburro mucho cuando alguien está leyendo, la verdad. Yo cuando alguien está leyendo digo, para leer yo leo en mi casa yo sola, ¿para qué necesito que alguien me lea en alta voz? Entonces, yo les pienso platicar un poco. Yo he estado bastante cerca del zapatismo y les digo, el zapatismo me recuperó, me invitó a participar no hace tantos años. Pero yo desde que emergió el zapatismo, el ver esas mujeres tan fuertes, tan en puestos de autoridad, para mí me enamoré del zapatismo, sí, me enamoré porque tenía yo muchos años de querer luchar, de luchar por los derechos de las mujeres y en este caso por su participación política y de repente veo estas mujerazas y fíjense de qué estamos hablando de mujeres indígenas, mujeres pobres y mujeres que lograron romper esas tres discriminaciones o esas tres situaciones de subalternidad y que lograron ejercer la autoridad máxima, porque estamos hablando, aquí yo pensé comenzar con ustedes con la comandanta Ramona, que es este personaje emblemático de la lucha, yo la conocí. La conocí en la fundación de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y yo no sé cuántos de ustedes, pero por aquellos que tengan unos huequitos en la historia, voy a recordar la participación política
imprescindible, importantísima que tuvo esta mujer. Y hay una foto que a mí me encanta del subcomandante Marcos, ya ve que todo el mundo se fijó en el subcomandante Marcos y nunca o poco vieron a la comandante Ramona. Y hay una foto preciosa que sale en mi último libro, que yo ni la elegí, fueron los compañeros de Rumanía que me sacaron un libro traducido al rumano, que acaba de salir hace 2 meses, y que eligen esta foto y está el subcomandante Marcos grandote, con Ramoncita, que era de este tamaño, de unos 50, caminando detrás de Ramona. Pero el lenguaje corporal, aquellos de ustedes que conozcan de la imagen, está diciendo todo. En realidad, el subcomandante Marcos estaba siguiendo la directiva de la comandante Ramona. Y así fue, y él mismo lo reconoció muchas veces, escribió varias historias. Entonces, la comandante Ramona fue una mujer que rompió todos los esquemas de ser indígena y de ser pobre y de ser discriminada por pobre y por indígena y por mujer, porque las mujeres tenemos nuestra discriminación propia. Entonces, ella, les recuerdo, aquellos que no sepan, ella y la comandante Susana estuvieron 4 meses convocando para el consenso de la Ley Revolucionaria de Mujeres Indígenas. A mí me gusta contar cómo yo descubrí el zapatismo. O sea, yo estaba caminando allí todavía en los tiempos de la antipsiquiatría, aquí que hay algunos compañeros que me conocen de entonces. Estaba yo caminando por los pasillos, por los jardines de la UNAM, ya como anocheciendo en el 93, en diciembre del 93, y alguien furtivamente, no logré ver quién era, me entregó un boletín. Era el primer boletín zapatista. Y yo dije, bueno, ¿y esto? Y se me desapareció el chavo, porque pues eran todavía los tiempos que estaban en clandestinidad y todavía no emergían públicamente. Y yo digo, ¿qué es esto, zapatismo? Abro el boletín y ¿qué me encuentro? Ley Revolucionaria de Mujeres. Dije, ¿pero qué es esto, Ley Revolucionaria de Mujeres? Yo tenía muchos años de ser feminista y no habíamos logrado pasar más allá de, no sé, quizá refugios para mujeres violentadas o una cosa así, pero una ley revolucionaria de mujeres zapatistas nunca. Yo había participado, había estado cerca de guerrillas y nunca las mujeres eran secundarias y el machismo o leninismo era terrorífico en esos años. Entonces de repente ver esta ley revolucionaria de mujeres indígenas, dije, ¿pero qué es esto? Y al lado la ley de derechos agrarios, o sea, la cuestión del territorio. Entonces era como una novedad, y era una novedad histórica, no sé, ahorita ya no es novedad, ya son 20 años después, pero era una novedad histórica que un movimiento político, social, radical, le diera esa importancia en su primera aparición pública a la Ley Revolucionaria de Mujeres. Y sabemos que esa ley se consensó primero internamente, como ellas dicen, como dijeron en la escuelita, en los tiempos de nuestra clandestinidad. Se sabe que en 1993, en mayo, se logró consensar a nivel de todo el territorio zapatista. ¿Y quién fue la persona que se dedicó 4 o 5 meses con este concepto del tiempo maya que no tiene urgencias, no tiene inmediatez, no tiene rapidez? Ahí hay tiempo para todo. ¿Por qué se carrerean tanto? Cuando entra una nueva propuesta, se consensa rigurosamente en cada una de las comunidades zapatistas. Y fue Ramona con Susana las que se fueron a comunidad por comunidad para consensar con los varones y las mujeres. Aquí es una de esas grandes diferencias que tiene la participación política de las mujeres zapatistas, es que nunca están participando por cuotas, como nosotros decimos afuera, las cuotas de género, tanto que nunca las logramos,
porque ni las logramos. Pero bueno, por lo menos las tenemos como un principio, cuotas de género. Ahí es que tiene que ser parejo, ahí hay que caminar parejo. Y no hay que excluir a los varones, hay que caminar juntas. Entonces yo he hecho yo les recomiendo que me lean porque ahorita no voy a poder analizar todo lo que yo quisiera con ustedes, porque yo he analizado muy cuidadosamente cómo se diferencia el feminismo de la igualdad del feminismo de las zapatistas y cómo se diferencia el feminismo de la diferencia del feminismo de las zapatistas, porque no cabe en ninguna de esas dos teorías, va mucho más allá. Y eso sí les recomiendo mucho que lean algunas de mis cosas que están en mi blog, porque esto sí ya es un discurso muy especializado para gente que le interesa el feminismo y que quiere relacionar lo que hacen las mujeres zapatistas con el feminismo, que hay gente a la que no le interesa para nada. Y aquí la presentación se me pidió como participación política de ellas. Entonces, recordar esta ley revolucionaria de mujeres zapatistas, donde Ramona fue muy vital. Luego, la toma de San Cristóbal fue hecha por la mayora Ana María. He visto que ya con la historia reciente, mucha gente la distorsiona. La que tomó la San Cristóbal de las Casas fue la mayora Ana María, no fue Ramona, pero era una mujer. Pero luego, estos diálogos de la catedral, que eran tan vitales, tan importantes, donde el gobierno se sentó a negociar con el zapatismo, la comandante Ramona fue una de las representantes junto al subcomandante Marcos. O sea, aquí vemos esta participación política en puestos de autoridad, pero de muchísima prevalencia y de muchísima importancia. Luego tenemos los acuerdos de San Andrés, donde también las mujeres indígenas, no solo la comandante Ramona, las mujeres zapatistas participaron a la par. Ahí se dio una disensión con el feminismo urbano, fue un enfrentamiento. Y yo creo que el enfrentamiento con cierto tipo de feminismo duró hasta hace unos años, cuando encontraron perspectivas feministas que podían respetar su forma propia, que no venían a enseñarle. Ayer estaba platicando con la compañera, aquí me sirvió mucho con la compañera. ¿Cómo te llamas? Sí, me sirvió mucho hablar porque acá ha habido semejantes desencuentros, porque por supuesto, fíjense, el zapatismo no es solo un movimiento social y político o una organización política, como ellas llaman. Es un movimiento que se instala en los valores de los pueblos indios. Entonces, ahí es donde tiene su color particular. Y esto es algo que rompe también la discriminación hacia el mundo indígena. Entonces es una lucha política y social, pero que recupera muchos, y eso es lo que yo hago, y por eso me adoptaron los zapatistas. Yo creo que por eso en un momento dado me leyeron, les gustó lo que yo estaba diciendo y me adoptaron hasta cierto punto. O sea, yo soy así como externa, pero de todas formas el tipo de análisis que yo hago feminista, pero feminista, digamos, consciente o perceptiva de los valores de los pueblos indígenas, o respetuosa de los valores indígenas, y querer aprender de ellas cómo ellas lo hacen, eso fue lo que me dio el pase con ellos, porque hasta entonces había, y sigue habiendo, un feminismo que trata de irles a enseñar a las mujeres indígenas cómo se tienen que liberar. Y las mujeres indígenas, yo lo puedo ver aquí también, tienen su forma propia, tienen su camino propio. Y ese camino propio hay que saberlo respetar. Y ese camino propio se puede respetar cuando yo tengo 20 años estudiando
bueno, uno de los libros son 20 años de investigación etnográfica y de documentación de las fuentes primarias, en donde yo he recuperado cuáles son esas características particulares de los pueblos indios, de una cosmovisión propia que le dan su color al posible feminismo zapatista, porque también ellas no se consideran feministas. Además, no quieren ser feministas porque tienen una idea, esta idea popular distorsionada también de lo que es el feminismo, porque somos tantos feminismos y hay un feminismo, pues, al feminismo nuestro de la red de feminismos descoloniales, ellos mismos llamaron el otro feminismo. Ellos mismos empezaron a hablar así de nosotras. Es el otro feminismo. Es este otro feminismo con el que sí podemos dialogar. ¿Y por qué es un diálogo? Pues es más que un diálogo, es quedarse uno en su lugar afuera y explicar muchas de estas cosas que parecen paradójicas o incomprensibles, de cómo proceden los derechos de las mujeres al interior del zapatismo. Ahora, como yo les decía, la fundación, por ejemplo, quiero acabar con la participación política importantísima de las comandantas, la comandanta, y me fijé en la comandanta Ramona, pero hay muchas comandantas, la comandanta Trini, la comandanta Esther, la comandanta, o sea, no es un personaje como hacemos afuera, que hay una líder, que esta líder se vuelve la importante, o este líder varón se vuelve la importante, y como han hecho con el subcomandante Marcos, que todo se fija ahí. No, esta es nuestra dinámica externa. Ellos se mueven en una dinámica de colectividad, en una dinámica de horizontalidad, y entonces es otro boleto en la participación política de las mujeres. Por ejemplo, bueno, ya no me quiero, ahorita voy a acabar para que no brinque yo las etapas de lo que les iba yo diciendo. Entonces, la comandanta Ramona. El encuentro intergaláctico, ahí fue la comandanta Hortensia, quien inauguró este famoso encuentro intergaláctico que trajo a 5,000 gentes de todo el mundo. En 1996, la comandanta Hortensia. Y la comandante Hortensia dio la bienvenida y la comandante Hortensia dijo algo que todavía estamos analizando como feministas. Dijo una frase contundente: somos iguales porque somos diferentes. Y entonces le dio el mate a la teoría de la diferencia en el feminismo y a la teoría de la igualdad en el feminismo. Porque somos iguales porque somos diferentes. Y ahí estamos analizando. Yo he escrito varias cosas que quieren decir con eso, porque ha aparecido regularmente, pero la que lo emitió en público en la bienvenida de este gran congreso fue una comandante, la comandante Hortensia. Y luego vemos a la comandante Esther en el Congreso del Estado, también había un rumorazo que quién y que seguro va a venir Marcos, y esa distorsión que han hecho del papel de Marcos los medios y la gente de afuera, que no ha entendido bien qué papel jugó Marcos en este movimiento, o qué papel juega todavía. Entonces, yo me acuerdo que había un rumor y que seguro va a llegar Marcos y que va a llegar Marcos. No llegó Marcos, llegó la comandante Esther a nombre del zapatismo. Y ella fue la que habló en el Congreso Nacional. Y habló otra mujer del CNI, María de Jesús Patricio, que Marichuy ahí anda perdida, porque no... entre ellos, en los pueblos indios, el que haya tenido a alguien un papel muy prominente de, digamos, que llamamos de liderazgo, pero que a mí yo tengo un poco de problema con el término, porque el liderazgo generalmente se elige de arriba para abajo y la autoridad se le da de abajo para arriba. Entonces, ese papel de autoridad que tuvo la comandanta Esther en el Congreso y Marichuy
María de Jesús Patricio, que es del Congreso Nacional Indígena, ellas pues sí, ya, y no se ensoberbecieron, no se volvieron líderes marcadas, no se volvieron personajes, ahí están, son mujeres que emergen del colectivo como se concibe en los pueblos indios. Eso es una de las grandes particularidades de la participación política de las mujeres. Yo creo que están luchando mucho porque 500 años de sujeción o de subalternidad con el sistema de gobierno como lo tenemos nosotras, han dejado su huella y entonces ellos tratan constantemente de volver a la horizontalidad y en la única parte, en el único territorio donde esto es posible es adentro de la zona autónoma zapatista. ¿Por qué? Porque allí ellos se autogobiernan. Y entonces lo que ha pasado es que la participación política de las mujeres zapatistas es cada vez mayor, pero es cada vez mayor en un incremento sin ¿cómo podríamos decir? Un incremento sin límites casi de puestos de autoridad, más y más puestos de autoridad, más y más puestos de autoridad, porque eso es lo que es gobernar en autonomía. Y gobernar en autonomía, como la conciben los zapatistas, es gobernar de una forma donde a todos, hombres y mujeres, les va a tocar gobernar. Fíjense, a todos les va a tocar. Y cuando dicen que les da pena y que no pueden y que no sé qué, pues en las juntas de buen gobierno van cambiando los 7 personajes que están en la junta. Tienen todo, miren, ahorita no tengo tiempo de detallar la estructura de la autonomía zapatista porque me tardaría mucho y estamos tratando ahorita simplemente de enfocar la participación de las mujeres. Pero lo que sí es importante es que ustedes tengan claro en qué contexto están participando las mujeres, en qué contexto político están ejerciendo la participación política las mujeres zapatistas. No hay jerarquías. O sea, imagínense que las juntas se eligen primero en asamblea, la Junta de Buen Gobierno. Eligen mujeres y hombres. A veces la cabeza, la coordinadora de la Junta de Buen Gobierno es una mujer, frecuentemente es una mujer. A veces son varones. No están con el prurito de que tiene que ser cuotas de género, ¿verdad? Porque esta es nuestra historia afuera. Pero de repente son mujeres, de repente son hombres. Mi testimonio es, por ejemplo, en la escuelita, quienes nos vinieron a darnos, éramos 350 intelectuales de México que si les leo la lista se quedarían así con el ojo cuadrado. Entonces nos invitaron. ¿Quiénes nos dieron las clases de la escuelita como clases? 3 varones y 3 mujeres. Y yo, de lo que yo pude testimoniar, las 3, había una muchacha de 17 años que era, pero olvídense, como esas jóvenes fuertes que ya le tocó nacer en el zapatismo y ya le tocó saber que tenía todos los derechos. A ella no le tocó, las jóvenes zapatistas son impresionantes y al final de esta ponencia yo pensé leerles un pedacito porque como estamos con la participación de las mujeres 20 años después, entonces estoy comenzando con las comandantas de antes y voy a acabar con un textito que escribí sobre una joven de 15 años, de cómo participa políticamente, cómo participó ahorita cuando el asesinato del colega Galeano, cómo participó ella, una muchacha de 15 años. Les voy a leer eso para que vean el cambio de la participación, pero no solo el cambio, sino el crecimiento en la participación política de las mujeres zapatistas. Bueno, cada vez más, ya les dije que cada vez hay más puestos de autoridad. Por ejemplo, hay consejas autónomas, consejas agrarias, y una cosa que a mí me gusta mucho comentar por esto de que
ellas quieren trabajar al lado de los varones, nunca es su llamado, bueno, yo lo llamo feminismo, pero no es feminismo según ellas, pero sus derechos de la mujer siempre los exigen a la par que los varones, o sea, nunca piensan deshacerse de los varones, nunca piensan que sus derechos van a dañar los derechos de los varones y nunca piensan que ahora nosotras mandamos y ellos, como este feminismo un poco torpemente interpretado, ¿verdad? De que ahora nos queremos entre mujeres y no queremos a los hombres. Ese feminismo que también es una distorsión y que no es cierto, ese tipo de feminismo ahí, pero para nada. Entonces, fíjense en las asambleas, pónganse un poco porque supongo que muchos de ustedes pues no han estado adentro, no han visto cómo se llevan a cabo las asambleas y sería bonito que les narre un poquito cómo es una asamblea. Bueno, estas asambleas son las que toman todas las decisiones. Ustedes saben esa frasecita que corre por todo, mandar obedeciendo. Sí, la han oído. Mandar obedeciendo es radicalmente cierto. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué mandar obedeciendo? Porque la asamblea comunitaria se junta y miren los tiempos del tiempo maya, no tiene prisa de que en 3 horas o ya se acabó el tiempo de la reunión y que no. Ahí dura 2, 3 días la asamblea o los días que se necesite. Todo el mundo opina, niños desde los 12 años ya participan, niños y niñas desde los 12 años. Y todos emiten su voto, se abre la discusión y esto. Entonces, el ejemplo que les quiero dar, porque pienso que es muy ilustrativo de la relación entre hombres y mujeres adentro del zapatismo, es, vamos a suponer que una compañera es elegida conseja agraria. Para aquí una cosa que yo también elaboro es estos femeninos de la Castilla que ellos hablan, que dicen insurgentas, jóvenes. Yo me acuerdo cuando yo escribía esto, la computadora me corregía constantemente. Constantemente tenía yo que volver hasta que aceptaba que eran femeninos, porque ellas feminizaron las jóvenes, las insurgentas, las milicianas. Unas no tuvieron que feminizarlas, pero muchas otras puestos de autoridad los tuvieron que. Entonces eso de conseja autónoma, ¿qué es eso? Conseja agraria, ¿qué quiere decir eso de conseja? Pues es una persona que tiene un puesto de autoridad de consejera agraria. Entonces, vamos a suponer, van a elegir una conseja agraria y ahí hay muchas reglas que vienen de los pueblos indios. Eso no viene del gobierno nuestro, afortunadamente. Porque no es porque tiene uno contactos, no es porque tiene uno dinero, no es porque pagó uno la campaña de la persona, no es porque es de familia real del PRI, ¿verdad? Es porque, y aquí entra todo el mundo indígena, una persona de probidad perfecta, una persona con experiencia, una persona que ha servido a la comunidad muchos años y que ha demostrado su dedicación y que no le pone cotos a los tiempos a los que se dedica. Entonces, este tipo de persona ya la tienen ubicada. Esto en los pueblos indios pasa hasta hoy con sus juntas estas que tienen los pueblos que no son zapatistas, pero que tienen sus usos, lo que se llaman mal llamados usos y costumbres, que es sus formas de gobierno propio y que entonces eligen también muchas veces con esta temática que les dije, eligen por esto. Bueno, algunas veces, otras veces no voy a hacer generalizaciones porque yo estoy hablando ahorita exclusivamente del proceso adentro de los pueblos zapatistas, pero sí cómo han reconstruido y retomado costumbres de los pueblos indios de México, de las costumbres ancestrales. Entonces escogen a esta señora y
varios dicen, y entonces empiezan a votar por ella. Y tiene que ser de consenso. Y les puedo explicar cómo logran el consenso, porque es muy complicadito, no es tan sencillo. Pero, digo, no es tan sencillo y hay reglas de cómo se toma el consenso. Y si hay 2 o 3 que no están de acuerdo en participar del consenso, porque son nada más 2 o 3. O sea, hay toda una reglamentación que ellos ni la llaman reglamentación, son sus normas propias que ellos han hecho para sí mismos, para este gobierno autónomo. Entonces, la nombran y está ahí el esposo en la asamblea. Y el esposo sabe que si la señora es elegida conseja agraria, pues se le va a desaparecer varios días. Y se va a tener que hacer cargo él solito de hacer la comida, de lavar la ropa, de cuidar los niños, de hacerse cargo de todo lo que ella, ahora ya lo empiezan a compartir más. Ya me di cuenta en la escuelita que ya se comparte más, pero digamos que la forma tradicional era que la mujer se hacía cargo de los niños, la comida, cuidar la casa y el hombre sembraba afuera. Entonces, aunque eso ha ido cambiando, pues el hombre sabe que se le va a cargar todo el trabajo a él, pero él también tiene que votar. Y él vota por su mujer también. Entonces ya se comprometió. Ya no puede decir es que ya me la nombraron presidenta a algún puesto de gobierno y ahora a ver cómo le hace la pobre señora que tiene un puesto en el gobierno para manejar lo que le toca como mujer y lo que le toca en el trabajo profesional o en el trabajo político. Ahí el hombre mismo votó y sabe que a él le va a caer la tarea. Y él votó. Entonces, como hay acuerdo, ellos llaman el acuerdo. El acuerdo es sagrado. El acuerdo consensado es sagrado. Y eso es lo que es mandar obedeciendo. Porque los acuerdos que se toman en la asamblea, las juntas de buen gobierno, que son dizque la autoridad máxima, lo único que hacen es implementar los acuerdos de la asamblea. Entonces los acuerdos son tomados por el pueblo, por toda la Asamblea General y la implementación es lo único que hacen las autoridades máximas. Entonces, si ven ustedes, esto es muy importante que lo entiendan, para que entiendan qué quiere decir que las mujeres, que haya una Eloísa de 17 años, que mis respetos, la fuerza que tiene, la claridad, la dedicación, increíble que una chavita tan jovencita, o la señora Marisol, que era una señora ya maciza, grande, que venía de la realidad, y esa ya era mujer de estas emigraciones que hubo de las partes urbanas pobres, que se fueron a ciertos caracoles de la zona zapatista, y que en realidad son de origen mestizo, no son puramente tzotziles o celtales o cholo, tojolabal. O sea, ahí la identidad indígena viene a través del zapatismo, porque el zapatismo corrobora y se fundamenta sobre ciertas de las costumbres de los zapatistas, ciertas costumbres de los pueblos indios. Entonces, es una selección cuidadosa y por eso dio lugar a una forma de gobierno totalmente innovadora. O sea, a mí que me digan lo que me digan, en México casi no se sabe del zapatismo porque hay silencio mandatado desde arriba. Pero en todo el mundo a donde yo ando muchas veces ahí porque quieren saber del zapatismo, porque quieren, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible? ¿Qué inventaron estos indígenas de México? Inventaron una cosa nueva de gobierno. Se dieron sus propias normas, y además es importante que ustedes tengan esto muy claro. Además, no es que lo inventaron en el 94 o en el 93, es que permanentemente lo están perfeccionando. Permanentemente está como son las culturas, que es esta cosa monolítica, absurda de la antropología, de que estudiar una cultura como si estuviera estática. Pues no,
Ninguna cultura, ni aquí en los pueblos de Oaxaca, ustedes lo ven, lo veníamos comentando con los tejidos y los bordados, todo está en cambio permanente. Eso es lo que es la cultura. La cultura es un conjunto que mientras los miembros de esa cultura los quieren así, siguen, y lo que quieren cambiar, cambia. Y por eso las mujeres han podido cambiar. Porque las mujeres, no me lo digan, las mujeres en todo, ahorita yo conozco mujeres de muchos grupos étnicos, como decimos los antropólogos, muchos grupos étnicos que las mujeres están transformando su cultura adentro. Están diciendo esto, ayer me decía la compañera, esto no nos gusta, esto ya queremos que cambie. Y no necesitan que nadie les venga a decir o que venga a darles cursos de derechos reproductivos o a enseñarles, no necesitan, ellas mismas saben qué cosas no les gustan y qué cosas ya no quieren y están cambiándolas. Y ese es el proceso también adentro del zapatismo. El zapatismo ahorita, les estoy contando algo que ahorita está moviéndose y está cambiando. Y en varias etapas que yo me he acercado, he visto cómo va cambie y adaptándose para que sea más posible ser autónomos en el completo sentido de la palabra, la autonomía, y reconocen en qué todavía no son autónomos y qué todavía les falta para ser autónomos. Y una cosa maravillosa que han logrado es que las tierras que eran de terratenientes y de rancheros, que eran tierras inservibles para sembrar, esas tierras ahorita, después de 20 años, ya las volvieron tierras agrarias otra vez. Entonces, ahí estamos viendo, este es un proceso que está constantemente cambiando y que además ahorita con todos estos problemas del clima y de la agroindustria, de todos estos problemas que se están presentando para la sobrevivencia del planeta, ellos están haciendo un ensayo de cambio y están teniendo éxito, no total, ellos lo reconocen, todavía nos falta mucho, pero esto está en camino y ya han logrado recuperar muchas de esas tierras. Y también dicen en la escuelita, nos decían, ya comemos nuestra yuca, porque también depende en qué región están. Por ejemplo, hay ciertas regiones donde se da el café, y se da ese café delicioso de Chiapas. Y hay regiones donde se da la yuca y la yuca no se da en los altos de Chiapas. Por ejemplo, en Oventic, ni peligro. Y Oventic tiene muy poca tierra agraria. Entonces, tienen toda una propuesta de intercambiar entre estos 5 caracoles que son en diferentes regiones y que dan diferentes productos de la tierra, tienen una manera para compartir. O sea, es increíble lo que han logrado hacer con esa autonomía de gobierno y esa producción colectiva. O sea, sí, de veras es algo, yo les recomendaría, dense una vuelta por allá. Lo mejor es ir a ver con sus propios ojos, porque así no dicen, esta señora está idealizando, que cree que es muy, muy bonito. Vayan a darse una vuelta y verán cuando abran ellos sus invitaciones, porque para la escuelita llegaron llegaron en la primera sesión 1,700, después otros 2,000, después 5,000, después así. Ha habido 3 o 4 sesiones de la escuelita. Y la escuelita lo que era básicamente, excepto para nosotros los intelectuales, que sí nos dieron clase, ¿verdad? Nos dieron clase formalmente, aunque la clase era sobre su concepto de autonomía, su concepto de distribución del poder de las autoridades y de todo eso, es irse a vivir con una familia. Y entonces ven cómo le hacen y cómo son los trabajos colectivos. Entonces, esta participación política de las mujeres tienen que tenerla muy clara, no desencastrada del contexto. O sea, si tienen la visión
de cómo se vive la autonomía en la zona zapatista, entonces van a entender lo que quiere decir la participación política de las mujeres zapatistas. Es una participación en conjunto, en consenso, en armonía con el compañero, no tan fácil, o sea, tampoco les voy a decir que es así, les cuesta a mí me gusta decir una frase que dijo una señora zapatista: a ellos no muy les gusta, o sea, a su manera de decir, o sea, les cuesta, pero fíjense que también los varones, como están en ese proyecto de autonomía, y como ese proyecto elaboró por consenso la Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas, pues entonces ellos también se ven comprometidos, y se ven comprometidos políticamente, no nada más interpersonal. Yo digo, yo con mi esposo, pues yo le digo, oye, no seas malo, aliviáname, pues yo tengo que irme, ahora hazte cargo, no has lavado los trastes muchas veces, o por favor ve a hacer las compras, pero es un arreglo de él conmigo. Son arreglos interpersonales de pareja, pero ahí cuando la estructura política es la que está en medio, cuando es la estructura colectiva que está en medio, pues es otro boleto, y por eso han podido cambiar tanto en la zona zapatista. Yo, por ejemplo, decía, ahora hace poco di en el foro Comunidad, Cultura y Paz con Javier Sicilia, que hizo gran foro en el DF. Me pusieron a mí a comentar el aporte de las autonomías frente al Estado o algo así. Y yo me acuerdo que mencioné la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque ahí estamos, la compañera que me presentó, la compañera de aquí, está preocupada por la violencia. Todas estamos preocupadas. Los feminicidios han crecido. Me decía la compañera que no saben, Morelos está horroroso. En Morelos es el segundo estado con más feminicidios en el país. Es una cosa que encuentra uno mujeres tiradas en la calle. O sea, una cosa, y que nunca se sabe por qué o qué. Nada más le dieron a una muchachita, desapareció de la preparatoria y apareció a 10 kilómetros con un tiro en la cabeza. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Entonces, es esta impunidad de la violencia, no solo la violencia hacia las mujeres, la violencia generalizada. Pero estamos hablando de las mujeres aquí. Yo ahí pude decir, en la zona zapatista ha disminuido la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas mismas lo han testimoniado en su libro que hicieron para la escuelita, Participación Política de las Mujeres Zapatistas, de las mujeres, y ahí yo les voy a leer ahorita unos pedacitos de lo que ellas mismas nos dijeron para que vean. Entonces, no decimos que no hay violencia contra las mujeres. Miren, yo les suplico que recuerden, yo tengo 3 colegas en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, que cuando yo presenté el resultado de este artículo, que es el que voy a comentar con ustedes mañana en más detalle, cuando yo presenté la cotidianidad de la Ley Revolucionaria de las Mujeres 20 años después, entonces cuando yo presenté esto, 3 mujeres antropólogas que habían hecho estudios de campo en los 80s, en la zona que es ahora la zona zapatista, no podían creer los cambios que ha habido, porque nos dijeron, es que esa zona no sabes cómo estaban las mujeres, o sea, mujeres indígenas y pobres estaban en una situación de explotación terrorífica y de violencia terrorífica. Incluso yo recuerdo a un señor en este encuentro en contra del neoliberalismo, me acuerdo que un señor venía diciendo muy sabiamente, el chofer del vehículo en el que nos llevó y nos trajo
a San Cristóbal. Dice, pues ahora dicen que ya no hay que pegarle a las mujeres, entonces bueno, ya no le pego, ya no. Entonces, pero digo, esto que les digo, pues suena chiste, pero es decir, cambió la reglamentación, cambió lo que los psicólogos sociales tenemos una metodología de estudio. Estudia uno las actitudes conductuales, las actitudes intelectuales y las actitudes emocionales. Y entonces uno ve el proceso de cambio en cada una de estas actitudes. En las actitudes conductuales son las que pueden cambiar más rápido, fíjense. Las actitudes intelectuales tienen un mediano tipo de cambio, de rapidez. Las emocionales son las que tardan más, porque están como insertas. Nosotras las mujeres lo sabemos, las mujeres feministas. Me da remordimiento de conciencia no servirle la comida a mi marido, por ejemplo. Me siento mal de no atender a los niños. ¿Por qué? Porque me toca a mí, porque ya nos lo metieron. Entonces, lo que ve uno es que estas actitudes en la zona zapatista, como hay esta propuesta, es una propuesta política profunda, es una propuesta holística, podríamos decir, integral, entonces ha logrado que ya se les quite de la cabeza. Y las jóvenes que nacieron con el zapatismo, olvídense, actitudes emocionales ya no las tienen. Ya esas ya desaparecieron con ellas. Ellas ya no se sienten culpables de no servir la comida y de no hacer las tortillas y de no... yo recuerdo a Eloísa ahí en la escuelita, esta Eloísa de 17 años, estaba, y fíjense, el público, 350 intelectuales de todas las universidades, no, las gentes más brillantes de México estaban ahí, invitados especialmente. Y dice, estaba hablando, ya ni me acuerdo de qué, dice, porque los hombres cuando voltean la tortilla en el comal se queman los dedos. Y entonces de repente les cayó en la mente a todos estos y estas, porque había muchas intelectuales mujeres también, que les cayó que allí en la zona zapatista, la de a de veras, los hombres están torteando la tortilla, porque allí se come tortilla, como en los pueblos indígenas. Y que al voltear la tortilla, saben que es todo, las que saben tortear tortilla de ustedes, saben que es todo un aprendizaje desde niña, cómo voltea uno la tortilla para no quemarse los dedos. Pero los varones que están aprendiendo ahorita ya grandes, se queman los dedos. Entonces, se hizo un rumor en ese auditorio, no saben, casi, y ya nadie la escuchaba, porque estaban todos comentando, qué barbaridad, estas de a de veras les ponen las peras a 25 a los señores, de a de veras, porque aunque se quemen los dedos, tienen que tortear la tortilla. Entonces digo, estas son cosas, fíjense, son anecdóticas, pero son anécdotas que revelan. Parece una anécdota chistosa, pero revela profundidades de las relaciones intragenéricas allá adentro de la zona zapatista. Y fíjense quién lo dijo, es esta muchachita que era muy desenfadada y que ella sentía que se quemen los dedos, pues tienen que aprender, ¿no? A ella no le preocupaba. Las actitudes emocionales de los psicólogos sociales ahí ya se desvanecieron entre la generación nueva de mujeres zapatistas. Las jóvenes son otro boleto. Y entonces yo creo que ya con esto, para que podamos hacer preguntas y respuestas y eso, les voy a leer, porque a mí me gustaría mucho leerles este textito que hice yo muy chiquito, pero les voy a leer unas citas de ellas directamente para que oigan su voz. Entonces, aquí, a ver, yo con anteojos no leo de cerca.
aquí es una cita de notas que tomé en la escuelita. Lo que conocieron nuestras abuelas es la marginalización y los maltratos y violaciones por patrones y capataces. Fíjense, saben del derecho de pernada, seguramente saben eso, que los finqueros tenían derecho a violar a la muchachita, apenas tenía 12, 13, 15 años, cuando ya era jovencita, él tenía derecho a la... Esta es una práctica bastante común en otras partes del mundo, ¿eh? Es una de esas historias de mujeres que nos pesan a las mujeres en muchas partes del mundo. Bueno, hubo varias rebeliones, pero seguía el maltrato porque, fíjense lo que dicen, se les metieron a nuestros abuelos muchas de las ideas de los patrones. Las mujeres se quedaron sin voz. Y mañana voy a analizar desde un punto de vista más analítico particular otras de estas. Esto definitivamente se refiere a eso que dicen que las mujeres no valen. No sé, ustedes, si acá en los pueblos indígenas también lo dicen, que las mujeres no valen o que valen menos, no sé. En Chiapas que las mujeres no valen, dijo la compañera Esther, la comandante Esther, lo dijo en el Congreso del Estado, en el Congreso Nacional, dijo que las mujeres no valen. Pues sí, pero lo que están haciendo ellas es analizar por qué no valen, por qué se cree que no valen, porque los capataces les metieron esas ideas a sus abuelos, porque violaban a las mujeres como se les antojaba. Entonces, es una relación de explotación que crea una relación de no valor, y además hay que recordar que estos capataces venían pues de las culturas y de los valores de los españoles que invadieron América. O sea, ahí yo lo tengo eso muy estudiado, en mi libro Tomado de los Labios está muy estudiado eso, cómo llegaron esas influencias misóginas, discriminativas de las mujeres, que no quiere decir que acá no había, digamos, un cierto dominio masculino. Puede haber habido, debe de haber habido, pero no era esa misoginia y ese desprecio y ese de tratar como desecho a las mujeres. Y acá pues eran indias, imagínense, los invasores indias, pues eran poco menos, si estuvieron años tratando de ver si eran humanos o no eran humanos. Hasta el Papa tuvo que decir que sí eran humanos los habitantes de las Américas, imagínense. Entonces, imagínense el nivel de desprecio de las mujeres indias que trajo la invasión de España. Pues eran la basura. Entonces, esto se siguió con los capataces y se siguió hasta que nuestra querida organización, por aquí hay con nuestra querida organización esto cambió. Déjenme ver. No, aquí no lo tengo. Mañana lo leo esto. Mañana lo leo porque no lo tengo aquí a la mano. Y ahora voy a leerles este textito cortito de esta chica, Selena, que tiene 16 años. Con el encanto de una narración en primera persona, esta compañera comparte información vital política sobre la agresión reciente al caracol de la realidad. Estoy hablando de esto que pasó cuando hubo toda esta reunión que asesinaron a Galeano y los compañeros, yo no sé si lo saben, pero los compañeros lograron detenerlos, a los asesinos, y decidieron que como ellos estaban por la ruta de la paz, no iban a ajusticiarlos y los dejaron ir. Y fue el hijo de Galeano, de 14 años, que dijo: a mi papá no le hubiera gustado, y los dejaron ir. Entonces, digo, esto les demuestra a ustedes hasta dónde en la cotidianidad se vive la paz como una convicción profunda de no responder con violencia a la violencia. Y por eso sobreviven los zapatistas, porque están
Es un goteo infame de ataques permanentes a la zona zapatista y nunca responden con violencia. Entonces eso ha salvaguardado la propuesta zapatista. Y fíjense lo que debe de costar. Porque yo digo, como ser humano, a mí me agreden y yo respondo con agresión. Es la primera respuesta que sale. Entonces ahí hay una reconstrucción de la humanidad. Hay una mujer que así la recuperé, su propia palabra en ese libro de la participación política de las mujeres, dice, es como una reconstrucción de humanidad lo que se quiere. Así lo dice, ¿eh? Es cambiar los códigos humanos violentos, sucios, destructores, es eso lo que busca el zapatismo. Fíjense a qué nivel tan profundo, por eso es tan difícil seguir adentro y trabajar adentro. Es muy difícil y ha habido mucha gente que se va porque no aguanta el ritmo de trabajo y la exigencia de reformar la condición humana en sus partes negativas que tenemos todos. Eso cuesta mucho y eso es lo que ellos se proponen. Es algo mucho más allá que una simple propuesta política, ¿eh? Es algo mucho más allá que da esperanzas, por eso de tantas partes del mundo hay tanto interés en acercarse al zapatismo y casi que les vienen a pedir que les den recetas. Y los zapatistas dicen, no hay recetas. Ustedes busquen en su lugar, en su situación, en su contexto, cómo pueden encontrar una alternativa política. Y por eso las mujeres son parte de este proyecto. Y por eso la injusticia hacia las mujeres, que es tradición patriarcal mundial, podíamos decirlo, la injusticia hacia las mujeres que nos han hecho en muchas culturas y en muchos siglos, ahí se está reformando. Ahí se está reformando. Es parte de esta reconstrucción de la humanidad que se proponen ellos y ellas para cambiar el mundo y para hacer posible otro mundo que sí sea posible. Bueno, ahora les voy a terminar de leer esto. Ella es una joven, nació ya en el zapatismo y se formó en y con la educación autónoma zapatista. No conoce restricciones de género ni de edad. Ha sido nombrada para un puesto delicado e indispensable para la sobrevivencia del colectivo. Es de la Comisión Escucha, una autoridad que logra registrar para luego compartir con las comunidades lo que escuchó, descubrió y aprendió sin cambiar nada. Nadie duda de su veracidad, ni de su entereza, ni de su fuerza, ni de la fidelidad de los datos que comunica. Ya fue entrenada para ello y por esas cualidades se la eligió en asamblea colectiva para el puesto. Y es una niña de 16 años, acá decimos niños, ¿verdad? Hasta los 17 años los llaman niños. Afuera se les considera niñas a las menores de 18 años. Todavía no puede votar y cuando delinquen son encerrados en cárceles para menores. Pero Selena no es producto de esa sociedad de afuera, de esas leyes donde el Estado es el que las viola primero. Ella no nació entre la gente que tiene que comprar la justicia como nosotras. No tiene que venderse, ni apocarse, ni apenarse como las jóvenes que conozco afuera y que frecuentemente se restringen a sí mismas de tomar puestos protagónicos. Además, las niñas de 16 años son ahora el objeto preferido de la trata de mujeres. Se desaparecen en las calles de las grandes ciudades mexicanas y a veces en el campo. Los padres envían mensajes desesperados para recuperarlas. A veces las chicas de esa edad migran desde Centroamérica y al pasar por México son secuestradas, abusadas, violadas y vendidas a las redes de pornografía y prostitución. Son particularmente vulnerables por ser niñas, mujeres y jóvenes.
Para los criminales son la materia considerada ideal por su vulnerabilidad social para la extorsión, la violación, el abuso y el asesinato impune. Pero Selena es zapatista y ahí nació y creció. Vivió toda su vida dentro del territorio zapatista, que ya cumplió sus 20 años en lucha. Ahí tomó conciencia, y no solo de pertenecer a un pueblo indígena de México, una maya tojolabal, probablemente por pertenecer a la realidad. Ella está no solo orgullosa de la identidad, sino también de su ser mujer. Mujer que es compañera en una lucha por la justicia hacia su pueblo. Mujer que además es joven y no tiene que hacer esfuerzos para que la respeten como joven y mujer. Las jóvenes y jóvenes son particularmente apreciados para una tarea imprescindible para la sobrevivencia de la rebeldía zapatista. Son entrenados como comisión de escucha. Esta tarea tan importante quiere decir que las comunidades aledañas dependen para la información de lo que acontece de estos escuchas. Su defensa oportuna depende de conocer lo que es peligroso para ellos, ellas, a través de esta tarea que cumplen las jóvenes escuchas. Parece como de nada y para nuestros oídos queda como una comisión que pudiera parecer secundaria. Para el zapatismo, sus bases de apoyo y la requerida interconexión de todos, todas, al unísono en sus justas luchas es un quehacer sumamente importante. Y para Selena y todos los que son escuchas, tampoco es tan difícil. No solo son jóvenes con una memoria fresca, son también herederos de las tradiciones milenarias de transmisión oral. Los pueblos mesoamericanos logran hacer llegar al hoy, aunque de manera refuncionalizada, creencias, ritos, curaciones, símbolos y modos de ver el mundo, pasándolos oralmente, tomando de los labios de sus abuelas y abuelos historias, mitos y tradiciones que llegan hasta el hoy que viven. No es difícil guardar detalle por detalle en una conversación como la que Selena tuvo con el asesino de Galeano, un tipo que por decencia solo se reporta como R. Una conversación que le fue impuesta por ese asesino, un tomarla aparte y espetarla. Te haces mucho, como les dicen los machos a las mujeres jóvenes discretas en las calles de hoy. La primera reacción de Selena fue no contestar, pero el asesino insistió y le espetó. Párate, escúchalo lo que te voy a decir. Este asesino, indígena también, seguramente conocido de ella, pues lo pudo reconocer, es parte de los paramilitares promovidos y financiados por los poderes locales, al igual que hace unos años en la masacre de Acteal, para destruir al caracol de la realidad. Ella no le tuvo miedo como joven, como mujer. Pudiera haberlo hecho por inmadurez, pero Selena es zapatista y es vigorosa. Se detuvo, lo encaró de frente y reconoció la importancia de lo que podía descubrir en las palabras de ese traidor de su gente. Selena reporta frase por frase toda la conversación que escuchó. La podemos leer frase por frase, ya que los escuchas reproducen con fidelidad absolutamente todo, tonos, gestos y palabra por palabra. Ante la amenaza expresa de destruir al caracol, territorio zapatista civil, corazón de una región, y de destruirlo y apropiárselo, ella lo reta aún más. No retrocede con penas mujeriles, sino que usa el lenguaje soez de los machos y lo enfrenta. Y no solo eso,
sino que no se deja intimidar por la amenaza que el agresor expresa de violarla. Le responde con fuerza incrementada y le revierte la amenaza a su propio campo. ¿Qué ha pasado con estas jóvenes? No se dejan intimidar, no se dejan asustar, no temen usar todo tipo de lenguaje, aun si tienen que reproducir el de los machos agresivos contra las mujeres. No lo hemos dicho tantas veces las feministas, que la mejor manera de reaccionar ante posibles agresiones masculinas es hacer exactamente lo que hizo Selena y portarse como ella se portó. ¿Por qué las niñas zapatistas, me lo pregunto, no solo lo saben, sino que lo pueden actuar? ¿Qué es lo que ha logrado el tejido social de lucha zapatista, que vigoriza a estas chavas jóvenes y les permite sobrevivir y defenderse con dignidad ante los asaltos a su integridad? Selena reproduce su infortunado encuentro con el asesino, da todos los detalles. Ella salió ilesa del encuentro, no fue violada ni abusada y viene a traer la información urgente y decisiva para la defensa de su pueblo y de los zapatistas. Porque la defensa pacífica es la propuesta, propiciada, profundizada y vivida por las zapatistas. Es la estrategia política de resistencia posible. Es producto de hombres y mujeres conscientes en todo el mundo que decimos no con ecos que reverberan por doquier. No a la destrucción de ese otro mundo que ya existe y que viven las zapatistas. Sí a un mundo tan nuevo que las niñas de 16 años como Selena lo viven y se defienden con su dignidad intocada como mujeres. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a una ronda de preguntas, comentarios. ¿Quién quiere participar? Que levanten su mano. Doctora Silvia, muchas gracias por compartirnos este universo de las hermanas y los hermanos zapatistas. Bueno, tengo varias, pero quisiera que nos aportara, como si tuviéramos que hacer, en resumen, 5 aportes medianamente concretos de la participación política de las mujeres zapatistas desde tus experiencias y ojos. ¿Qué dirías estos 5 aportes concretos? De los aportes políticos de las mujeres zapatistas. Por ejemplo, el que se reconstituyen en una colectividad sería un aporte, desde los apuntes que yo tengo con tu diálogo. Ajá. Pero ¿tú cómo los podrías decir? 5 aportes concretos de la participación política de las mujeres zapatistas. Pues bueno, vamos a oír varias, vamos. Luego hago otras preguntas. Sí. Bueno, buenos días, mi nombre es Irene y me gustaría, lo que entendí me parece, pero quería que me lo confirmaras, sobre los roles de género, ¿no? Que mucho se trabaja en las comunidades indígenas, cómo poder no llegar, como tú dices, a imponer, sino que se haga una reflexión sobre los roles de género. Y por lo que entendí, tú decías que en el libro de Tomado de los Labios hablabas sobre eso, sino cómo en las comunidades indígenas uno va y desde su visión occidental ve cómo la mujer trabaja mucho y que hay una desigualdad de la distribución de los roles igual que en la ciudad, ¿no?
entonces las dobles y las triples jornadas. Entonces yo trabajo con maestros y reflexionamos sobre los roles. Ajá. Y por ejemplo, me decía un maestro el otro día en la zona mixteca de cómo con los roles que habría que ver cómo culturalmente o históricamente más bien se ha distorsionado las cosas, porque aquí en Oaxaca hay comunidades donde se habla de la venta de mujeres, que todavía se sigue dando, y que ellos empezaron a investigar por qué se vendían las mujeres. Y se dieron cuenta que, en esa comunidad, al menos en esa zona, se vendían antiguamente porque había muy pocas mujeres y había muchos varones. Y que entonces, como era muy valorada la mujer, muy cotizada, por así decirlo, entonces se vendía. Pero esto se ha ido distorsionando hasta llegar a lo que es la trata de personas. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo aparentemente son roles de las comunidades, o lo que tú decías de los caciques que vinieron a cambiar la mentalidad. Entonces, ¿cómo trabajar en esto sin violentar? ¿No? Porque los maestros no pueden violentarlos, es decir, ahora ya van a cambiar los roles. ¿Cómo trabajarlo en este sentido, respetando, pero que haya una reflexión y que se valore el papel de la mujer? O sea, trabajar desde la perspectiva de género. Por ahí sería. Y otra y ya, porque ya hay mucho que decir. No, ahorita. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias. Me ha encantado tu intervención. Has hablado de las jóvenes zapatistas y también te quería preguntar por los jóvenes nacidos en el contexto zapatista, ¿no? Que si has observado nuevas masculinidades y también otras formas de relacionarse. Y también has hablado de que hubo como una ruptura con el feminismo urbano, pero que se encontraron las categorías para respetarse. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco más ese acercamiento, ¿no? Si ha habido un acercamiento entre las feministas urbanas. Podemos hacer, ahorita contestas y luego hacemos otra ronda. Sí, luego hacemos otra ronda, sí, claro, yo me dedico mucho, ya ves que ahora dediqué el día para esto. Las que tengan prisa, pues no sé, que se vayan yendo. Pues bueno, yo la verdad, ya programo mi tiempo muy... Cuando me dedico a algo, me dedico de corazón, ¿no? Me tomo el día, no nada más un ratito, no ando corriendo, es parte de mi aprendizaje, es parte de lo que me han enseñado a mí las zapatistas, he aprendido mucho con ellas. Bueno, entonces vamos a comenzar. Mira, esta pregunta que tú hiciste es sumamente importante, la compañera de la venta de mujeres. Yo lo tengo elaborado en el artículo que vamos a comentar mañana. ¿Tú eres parte del seminario? Tienes que ir mañana. Bueno, porque mejor ve, porque lo tengo sumamente... Mira, para comenzar, esto comienza como el intercambio de mujeres que Levi Strauss, el famoso antropólogo francés, sistematizó. Y todavía se está discutiendo intelectualmente los estructuralistas, que él fue el máximo estructuralista, lo estudió como un fenómeno que se da en muchas comunidades. Pero es un intercambio de mujeres, de eso a que sea venta es otra cosa. Y es un intercambio justamente por lo que tú mencionabas, porque la mujer, como se reproduce y tiene niños, y se va a ir... como son sociedades generalmente de dominio masculino, se va a ir a vivir a la casa a trabajar y a producir hijos, digamos, por decirlo así, en la otra comunidad, entonces tiene un valor, es un valor lo que se está. Entonces no es que se venda a las mujeres, es que es un intercambio de mujeres. Y eso ha estado muy estudiado intelectualmente, y bueno, entra el neoliberalismo y todo se vuelve mercancía, ¿qué crees que pasa? O sea, ese es distorsión clásica del capitalismo que estamos viviendo. Ahora no ves que hasta en Naciones Unidas se está haciendo esta cosa ahora se llama muy bonito, ethics of care le llaman. Y entonces, ¿por qué las mujeres? Y fíjense, no es casual. Las mujeres, ahorita, ¿quién me decía de las mujeres que cuidan a los niños y que alguien me habló ahorita? Tenía mucha gente a mi alrededor. Tú fuiste. Bueno,
Entonces, ustedes fíjense en qué nivel nos ponen a nosotras. Yo veo en Nueva York puras nanas negras jalando niñitos blancos de las ricas gringas que salen a trabajar. O sea, ahí hay una distorsión muy particular de la venta de algo que era hecho espontáneamente en las comunidades. Espontáneamente en las comunidades se cuidaba a los niños. Además, los varones mexicanos, fíjate, en los códices, en las fuentes primarias de los primeros Sahagún y Motolinía y toda esta retahíla que nos llegó de cronistas que eran todos franciscanos, agustinos, jesuitas, bueno, en todos estos notan con mucha precisión que los mexicanos de acá, la gente de acá, los hombres querían mucho a los niños. O sea, ¿por qué ponen énfasis en que como característica de los mexicanos indígenas de acá es que eran muy, muy cuidadosos y muy cariñosos con los niños? Pues porque ellos eran unos bárbaros que echaban hijos y se desaparecían. Entonces, hay esta tradición de mucho cuidado por los niños de parte de los varones, pero claro, llega la influencia. Hay una cita, a mí me encanta esta cita, se las voy a decir, aunque no sé, pero se las voy a decir y luego ya la encontrarán bien con su cita completa en mis escritos. Hay una cita de Motolinía que está el español que se hacían finqueros o se hacían dueños de la encomienda, el jefe de la encomienda, que está sentado y que le traen su comida, le traen su caldo y dice, ay, está muy frío, y lo echa para afuera. Luego vuelve la señora otra vez y le trae, ahora está demasiado caliente, no me gusta, tráeme al otro. Entonces, estas actitudes que yo las veo pasando en el tiempo contemporáneo con la esposa, yo acabo de ver un video hecho por una mujer indígena de la zona náhuatl de Cuetzalan en Puebla. Acabo de estar en Puebla en un evento de educación intercultural y pasaron un video y había un señor indígena haciendo exactamente esa. No, esto no me gusta. Y ahí va la esposa a traerle otra vez. Estas actitudes, hay un método que se llama psicohistoria, que analiza cómo estas actitudes del dominante con los subalternos se aprenden para volverse, porque estás en una sociedad jerárquica en donde el indígena quiere subir, quiere ser más fuerte, entonces hay una especie de modelaje en la jerarquía del que tiene el poder. Esto yo les recomiendo, hay que leer más, hay que ver más, pero yo he encontrado varias de estas actitudes. Y por ejemplo, el amor a los niños, pues no, el amor a los niños, eso venía de los indios. El varón que quería mucho, ay, que cómo quieren los mexicanos a sus hijos, les llamaba la atención. O sea, es algo sorprendente que permite que uno pueda penetrar en las costumbres como eran en ese tiempo, filtrados a través de la visión de estos frailes colonizadores, porque ellos iban a reportar lo que ellos veían, pero hay que pararse donde ellos estaban. Entonces, a la hora que revelan esto, están diciendo, esto no viene de mi cultura, esto es raro. Esto es lo que encuentro entre estos indios mexicanos, que son hombres y quieren mucho a sus hijos, qué raro, ¿no? Prácticamente es lo que están diciendo. Entonces, en esto del intercambio de mujeres, como es muy complicadito, mejor mañana que lo voy a leer más detenidamente, lo acabamos de ver. Pero es intercambio de mujeres sistematizado por Levi Strauss, el estructuralista antropólogo famoso. Y las variantes que tiene en varias partes del mundo y cómo acá, a qué llegó acá y cuál fue el camino que tomó acá. Bueno, porque en Chiapas eso pasa, igual que lo que estás diciendo ahorita. Y desde luego lo que yo diría es la reflexión con las mujeres y con los varones, porque ahí no puedes juntar a las puras mujeres, ¿para qué
Como decía una mujer purépecha, Tomasa, que fue una de mis primeras que me enseñó, es que necesitamos que los hombres se eduquen también. Pues sí, ¿para qué juntas, haces un taller de puras mujeres y los varones no escuchan? Pues digo, si ellos tienen que cambiar también. Como dicen las zapatistas, es que es una lucha de los dos. No podemos nada más nosotras, tenemos que ellos también participen. Bueno, entonces eso. Y los aportes políticos, pues yo creo que tú ya encontraste uno, aportes políticos de las mujeres. Bueno, yo puedo ver que disminuyó la violencia hacia las mujeres. Ese es un aporte, pero aporte tote. Porque estamos ahorita viendo que se incrementó la violencia hacia las mujeres. O sea, ahorita es evidente que hay un incremento de violencia hacia las mujeres. Hace 10 años decíamos que es que no se reportaba la violencia hacia las mujeres y que entonces no sabíamos en realidad cuánta violencia y que ahora como ya se reporta, hace 10 años, como ya se empezó a reportar, por eso hay más, cree uno que hay más. Ahorita es contundente que se ha incrementado la violencia hacia las mujeres. Ahorita ya no podemos decir es que no se reportaba y ahora se reporta. Ahorita se sabe que hay más violencia y se sabe que en la zona zapatista, y tampoco puedes decir que es la contribución de la zapatista solo, es contribución del proyecto zapatista. El proyecto zapatista se fijó desde el principio en reclamar como parte de la justicia social los derechos de las mujeres. Y no en vano nació en una zona donde les digo, estas compañeras mías antropólogas decían que era la zona más terrorífica, la zona de Chiapas, donde ellas hicieron su trabajo, sus monografías. Como los antropólogos se quedan en una pura comunidad, pero se quedan a largo plazo, entonces alcanzan a hacer un reporte muy en profundidad. Esas 3 antropólogas, colegas mías en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, no la pueden creer el cambio que ha habido en 20 años apenas. Porque estamos hablando de tiempo histórico, y estamos hablando de esas actitudes emocionales que según los psicólogos sociales no cambian, pero ni en épocas, vaya. Estamos hablando de cambios muy, muy profundos que las mujeres de afuera no logramos haber cambiado. Las feministas de 30 años no hemos logrado cambiar cosas que ellas adentro ya cambiaron. Entonces estás diciendo, y miren quién lo dice, yo que digo que me voy a morir con la lucha así, porque ahí voy a acabar, porque no voy a dejarla nunca. Entonces, eso es un aporte enorme, pero no puedes colgárselo a las mujeres nada más. Entonces, el enfoque global es que al garantizar los derechos de las mujeres y del territorio y el acceso a los recursos. A los recursos también, sí. Hace el círculo de la disminución de la violencia. Sí, no sí. Es porque se enfoque la violencia, no paralelamente a los demás. Sí, las demás, exactamente, demás exacto, sí. Que muchas veces pasa cuando se aplican políticas de género contra la violencia, solo hacen la parte de visibilizar el círculo. Exactamente. Todo lo que conlleva la... No, pero pues ahí necesitas todo un gobierno autónomo, imagínate, toda una propuesta de zona. Y bueno, México tiene, yo no sé cuántos de ustedes saben, pero digo, hay varias zonas de México que ya están funcionando así, y son zonas indígenas. Entonces, que también están bajo el régimen de silenciadas y invisibilizadas, pero ya hay, y no es casual que sean zonas indígenas. O sea, para mí allí no hay casualidad, allí es que el universo de pensamiento, de cosmovisión y de visión del mundo de los pueblos indígenas permite más fácilmente que se instaure un sistema autónomo de gobernanza, definitivamente, y que los valores, yo hablo mucho de la dualidad, la dualidad es una especie de dispositivo perceptual mesoamericano, yo lo veo así,
no es hombre-mujer nada más, no me malentiendan porque luego me reducen a eso y se destruye la riqueza. Es dualidad, bien, mal, noche, día, arriba y abajo, y eso rompe toda la estructura filosófica en donde estamos entrenados nosotros, porque nosotros estamos entrenados en lo que yo llamo categorías mutuamente excluyentes. Y esto, para hablar de los Mushi, de anoche, que no hablamos, es estas categorías fluidas entre los polos opuestos, es la estructura de pensamiento filosófico que permite que se junten los opuestos. Y los opuestos, el bien y el mal, la luz y la sombra, la salud y la enfermedad, el hombre y la mujer, o sea, es un dispositivo filosófico que se reproduce en todas las cosmovisiones de esta parte del mundo. Y muchas veces a mí me han dicho que en los Andes también, me han dicho que en los Native Americans también, o sea que es algo propio de las Américas. Pero claro, yo, investigadora académica, pues me tengo que quedar en un pedacito, porque si no, empiezo a desbarrar en otros lados. Entonces, yo me quedo en Mesoamérica. Pero esto yo he oído y he oído incluso en el nordeste de la India los grupos indígenas que me han invitado. He oído que allá también hay otra forma de concebir el género. Y todos escapan a esta estructura occidental de categorías mutuamente excluyentes, que ya es una categoría filosófica de pensamiento. Es como estructura uno el pensamiento. O es esto o es esto, no puede ser los dos al mismo tiempo. Y en el género, pues vemos con los mushis, pueden ser hombre y mujer al mismo tiempo. ¿Y quién lo dice que no? O sea, ahí hay esa flexibilidad. Bueno, a ver, espéreme, jóvenes hombres me preguntaban. No, los jóvenes hombres también ya están volteando la tortilla, también. Sí, y se están casando, todavía se están casando muy jovencitos, se están casando como era la costumbre a los 13, 14, 15 años. Aunque les tratan de hacerles ver, y lo dicen las mujeres en su partido, hacerles ver que no conviene, lo que yo sí veo es que las mujeres jóvenes ya no se quieren casar tan jóvenes. Eso. Y por decir, hace 10 años que empezaron las mujeres indígenas no zapatistas, pero a tener puestos muy prominentes de autoridad, empezaron a quedarse solteras para poder, porque si no, no podían con las dos cosas. Pero acá es otra cosa, porque es el proyecto zapatista que las invita, pero con firmeza, a que tomen puestos, y ellas les dan, las mujeres somos penosas, decían en la escuelita. Pues sí, son penosas, pero tienen que aprender a gobernar también. Entonces, hay una propuesta que a veces la toman con reticencia ciertas mujeres, porque son más tímidas, más inseguras. Eso también es cierto, O sea, no es, pero es una propuesta del colectivo y allí o le entran, o se salen, que algunos, ha habido varias gente que se sale y pues se sale y ¿qué cuenta? Pues cuenta lo que yo les cuento, que todo el mundo sabe. O sea, no es secreto, no hay clandestinidad, no hay secretos que no se deben de compartir, o sea, todo se sabe, todo se comunica. Bueno, y acercamiento, ¿quién me preguntó acercamiento? No, yo creo que ya contesté. A ver si tienen más preguntas. Buenos días. Tengo una duda que me parece interesante. ¿A qué queda reducida la religión? Porque la religión ha sido uno de los grandes males. Sí. ¿A qué queda reducida ahí? ¿Qué lugar ocupa? Ay, sí. Pues has hecho una pregunta muy importante, fíjate. Yo no sé qué tantas de ustedes sepan de la teología india. ¿Has sabido de la teología india? Porque la teología india es teología católica, pero teología católica
¿cómo podríamos decir esto? Que está en las márgenes de la, podríamos decir bueno, don Samuel nunca lo criticaron los obispos, ¿eh? Él siempre fue parte de la conferencia de obispos y nunca lo criticaron, pero él mismo abogaba por incluir muchas creencias del mundo indígena en su catolicismo. Y eso es lo que se llama teología india. Para decírtelo sencillo, pero puedes leer algunos artículos míos ya más estructurados, más sistemáticos, donde explico qué es la teología india. Entonces la religión se quedó, pero se quedó transformada. Y se quedó conjugada con muchas creencias de la visión mesoamericana. Y yo creo que acá en Oaxaca debe de haber lo mismo. Acá en Oaxaca yo he sabido de muchos sacerdotes que hacen teología india. Ya no me acuerdo en qué comunidades, pero yo sé que hay un movimiento fuerte en Oaxaca, en ciertas comunidades. Entonces no queda la religión institucional ligada con el Vaticano, para decirlo, ¿verdad? Sino una reformulación del catolicismo que no muy bien cabe con el Vaticano, por decirlo así. Aunque este Papa ha tratado de ser diferente y no sé muy bien, yo no sé, no puedo asegurar más, pero sí puedo asegurar que hay una corriente de teología india que retoma muchas creencias de la espiritualidad indígena, para llamarla así, que las retoma y las respeta y forman parte del catolicismo. En el zapatismo ese es lo que hay. Por ejemplo, puedo decirte, un colega mío, un chavo jovencito de 19 años, me narró que estuvo en la escuelita en una comunidad muy alejada dentro de la selva de Palenque, por allá, y que fue a la misa el domingo, no había sacerdote, ellos todos leyendo su Biblia traducida al celtal o tzotzil, está traducida a varios idiomas, también al tojolabal. Entonces estaban leyendo, él no me supo decir bien, porque pues él tampoco habla los idiomas, pero que empezaron a leer y entonces era como son las comunidades cristianas de los primeros siglos, porque aquí hay que acordarse, la iglesia de ahorita no es la iglesia que fundó Jesucristo, o que no fundó, que se fundó en los primeros siglos. No es esa iglesia, es una iglesia muy diferente a través de 2000 años de historia. Entonces, es reproducir las primeras comunidades que se reunían para comentar el Evangelio o para comentar la vida de Jesús. Entonces es otro tipo de catolicismo, pudiéramos decir. Pero también el catolicismo no hay que verlo como el feminismo, por ejemplo. Pues no hay un feminismo, somos montones de feminismos. Así el catolicismo es muy plural. Y sí hay una forma de catolicismo adentro de la zona zapatista, definitivamente, pero muy particular. Y hay que estudiarle mucho. Me lees, para que completes. Otra vez como otra pregunta, me aprovecho otra vez aquí, Leticia. La identidad zapatista, comentaba doctora, si es un ensayo político donde se hace una propuesta contundente para la autonomía, el derecho a la tierra, el respeto a la naturaleza, al ecosistema. ¿Por qué consideras que ese ensayo político en México hay resistencia para que el zapatismo pueda alojarse en otros ensayos políticos con esa misma Pero pues fuerza? es que no ves que está cuestionando el poder del Estado. Ahí voy. Y la segunda parte de esto es,
cuando tú ya cuestionas al Estado, sí. ¿qué queda para todo un proyecto nacional? Porque finalmente lo que vivimos es que te venden el proyecto nacional como algo que asumes. Tú hablabas de las actitudes emocionales. Tenemos clavados en el chip el proyecto nacional, el proyecto de la patria, somos un México y vamos todos. Y cuando ya cambias el chip, que a eso voy, ¿no? ¿Por qué nos está costando tanto este ensayo político donde ya el líder no es la solución, ya el partido político no es la solución? Sí. Bueno, eso yo no puedo decirte por qué nos está costando tanto. Eso hay que reflexionar colectivamente y ver por qué. Pero yo creo ahorita lo discutimos todo eso en este foro Comunidad, Cultura y Paz. Fíjense que ahorita estoy trayéndoles pues reflexiones colectivas de este foro, y era un foro, pues ustedes conocen la historia de Javier Sicilia y el movimiento por la paz con cultura, ustedes conocen, allí estuvo muy centradas las ponencias en una crítica al Estado como Estado, ¿verdad? Y hablaban de Hobbes y el Leviatán, que era este monstruo que era el Estado, y que parte de que, fíjense, decía Javier muy claramente, porque estuvimos en la misma mesa, decía Javier, es que Hobbes parte para defender el Estado, para el requisito de tener un Estado, parte de que el hombre es el lobo del hombre, y que entonces todos nos vamos a desmochetear unos a otros y él decía muy inspiradamente, ¿verdad? Yo creo que, o por lo menos también mi experiencia ha sido, pues que me pasa algo y hay siempre gente que viene a ayudarte. O sea, esta cosa de generalizar, que todos están contra todos, que fue el origen de la validez de tener una estructura de Estado, según Hobbes, el famoso filósofo del Leviatán. Entonces, esto no se sostiene porque hay mucha comunalidad, pues nada más vean la comunalidad y el comunitarismo y como se le quieran llamar, como se da, o sea, ¿cómo? No es que estés buscando a ver cómo friegas al otro todo el tiempo. Hay una hermandad humana que emerge. Entonces, ¿quién dice que es mejor la autonomía? La autonomía puede ser. Ahora, mira, aquí se habló también en estos foros, también en el foro en Puebla, que era foro de muchos pueblos indígenas en la Sierra de Puebla. Y se habló más bien lo que yo veo que emerge como una propuesta, pero una propuesta a largo plazo, tiempo histórico, pero una propuesta es como una articulación de muchas autonomías. O sea, es que se reproduzca la autonomía en Cherán, entre los zapatistas, entre los triquis, entre los yaquis, y ir creando formas de está muy difícil, está muy a largo plazo. Pero yo creo que el modelo que empieza a surgir, es más bien una articulación múltiple, horizontal, y que es muy difícil y que va a tardar mucho, pero que sí hay una prefiguración de lo que pudiera ser esa sociedad sin Estado, y definitivamente el hecho de que haya una autonomía, una zona autónoma que ha vivido 20 años y que sobrevive, es la amenaza mayor que tiene el Estado. Y no el Estado de México, es el Estado como concepto de nación, como concepto del mundo. Y por eso hay tanta gente que viene a ver qué pasa con cómo le hacen los zapatistas, porque es un modelo de otro mundo que ya se vive. Y que se vive no solo en la zona zapatista. Entonces, ahí es a donde hay que apostarle la gente que tiene ganas de buscar ese otro mundo, ¿verdad? Y fíjense que en ese otro mundo las mujeres tenemos otro lugar.
A mí eso es lo primero que me gusta. Las mujeres protagónicas. En todas esas luchas, mujeres protagónicas. Entonces, por eso, pues yo también, si yo veía por los derechos, eso era lo que me interesaba a mí, pues ahí me quedé prendida, porque sí hay una prominencia de presencia de las mujeres y de dirigencia de las mujeres. Vean los movimientos indígenas en toda América Latina, véanlos. Son mujerazas, la Tarsila Rivera Sea del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, tienen una entrevista que le hicieron, que me quedé, yo la conozco, la he tratado, he participado con ella, pero esa entrevista de toda su trayectoria se queda uno con el ojo cuadrado, mujer peruana, quechua. Entonces hay unas, como las comandantas zapatistas, hay muchas mujeres así, pero ya como ya no hay esa jerarquización, la Marichuy del CNI, pero como no hay esa obligación de jerarquizar, entonces están desperdigadas por todos lados. Están desperdigadas y eso es lo que esperamos. No queremos reproducir jerarquías. Muy difícil y muy a largo plazo, es lo único que puedo decir. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ay, Erika. Bueno, para aprovechar que estás aquí. Bueno, y que esta parte que comentabas viene a lo que quería un poco pedirte que abundaras sobre esta perspectiva de derechos humanos que denominamos nosotros derechos humanos, pero que viendo un poco y escuchando tu reflexión sobre la dignidad, y si consideramos, vamos, que la dignidad es un elemento transversal desde este concepto de derechos humanos de Naciones Unidas y occidental, Sí. en el parámetro, digamos, como de resignificación o de autenticación de sus propios términos, en cuál ha sido como la aproximación que han tenido o cómo es que esa dignidad se vive o se garantiza o se ejerce, ¿no?, dentro de la comunidad. Entonces sí, viene a cuenta todo esto porque bastante se ha discutido sobre el cuestionamiento, no solo también del STLN y de las comunidades zapatistas, sino también del trabajo que hacen las autodefensas en policías comunitarias, en Guerrero, y que también las hay en Oaxaca. Sí. Entonces, sí es algo que resulta chocante para nuestro pensamiento porque no concebimos otra idea de orden que no es el que ya hemos conocido toda la vida. Sí. Y que cuando te das cuenta, está funcionando y está sirviendo desde hace mucho tiempo, pues, ¿no? Como tú bien dices. Y entonces nada más como que nos contaran esta parte de vivencial de los derechos humanos, por decirlo así, si tienen una denominación ya de otra manera. Sí. Decían las popolucas que para ellas eran alma, no yolquera, como el corazón y el alma en conjunto. Y no sé si en estas comunidades zapatistas tienen ya ese un símil o algo así como dentro de su normatividad o de su contexto social. Sí, pues eso se me hace sumamente interesante. ¿Cómo dices que dicen las popolucas? Alma, no yol, que es el corazón y el alma en conjunto. Ajá, el corazón y el alma en conjunto. Fíjate que eso es una riqueza para mí descubrirlo, ¿eh? Porque yo lo que veo en las zapatistas, fíjate, lo que yo he estudiado, y sí tengo un artículo exacto sobre ese tema, que se llama, y salió en México Social ese artículo, es las resignificaciones que le han dado al término. O sea, siguen usando derecho, pero no dicen derechos humanos, pero dicen mi derecho, y usan el término derecho totalmente con otro contenido conceptual. No tiene nada que ver con la estrictez del derecho legal así como se maneja. Es simplemente su dignidad, como dices muy bien, es su dignidad, la justicia hacia ellas. Entonces, ellas dicen mi derecho y están pidiendo la justicia hacia ellas.
No he encontrado otra forma, pero lo que sí noto es el término dignidad. O sea, definitivamente sustituyen derechos humanos por dignidad. Y cuando usan la palabra derecho solita, tiene otros significados. Y yo creo que hay que avanzarle por ahí, ¿verdad? Para tener más cercanía. Porque si todos los pueblos piden dignidad y con la dignidad están en contra de la discriminación, en contra de la explotación, en contra de... o sea, la dignidad de la persona es lo que mejor expresa en lenguaje, digamos, más popular, en español también, que hay que pensar que ya se están moviendo con la Castilla o con el español. Entonces ya en su traducción más cercana a lo que ellos traen en sus mundos es dignidad. Que en este caso, qué bonito que tiene corazón y alma juntos, en este caso. Y seguramente vamos a encontrar otras formas así. Pero ya hablando en lenguaje nuestro, yo creo que dignidad es la mejor, es lo que engloba. Bueno, ¿algo más o ya? Ahora sí acabamos. ¿Ya? Sí, ya ¿Sí? ya tenemos que cerrar, lamentablemente. Sí. Le agradecemos a la doctora Silvia Marcos que nos comparta sus experiencias, conocimientos, saberes. Y bueno, vamos a agradecerle. Gracias.